Bueno, el resultado electoral de las elecciones del domingo define el escenario político, institucional de la Argentina, sobre todo con el nuevo Congreso que surgirá el 10 de diciembre. Ahí ya serán posesionados los nuevos diputados, senadores electos el domingo pasado, y hay una nueva correlación de fuerzas institucional. Por eso el presidente, en un mensaje grabado, ni bien cerrado el comicio, lanzó su propuesta de convocar a un debate en el Congreso sobre un plan plurianual que contenga lo que se está conversando con el Fondo Monetario Internacional. Tratemos de aclarar un poquito el tema. Las negociaciones no son públicas, está claro, y las negociaciones tienen que ver con la política económica que está detrás de la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Digamos, no solo está el tema cuándo se va a pagar la deuda con el fondo, sino cuáles son los condicionantes de política económica. Cuánto hay que reducir el déficit fiscal, y en ese sentido, si el déficit se reduce con más impuestos, no creo, o si se resuelve disminuyendo el gasto público. Bueno, ¿qué tipo de gasto público? Y obviamente hay todo un debate sobre cuáles son los sectores del presupuesto público que deben restringirse. Nosotros diríamos que no se restrinja el ingreso de jubilados, el gasto de educación, el gasto de salud, el desarrollo económico, la solución de los problemas de la pobreza, pero bueno, el capital hegemónico en la Argentina y en el mundo va a presionar porque haya una disminución del gasto público social. Bueno, eso es lo que se está negociando, eso es lo que se está discutiendo, lo que habitualmente se llama el ajuste. ¿Y qué pide el Fondo Monetario Internacional? Que haya acuerdo mayoritario del régimen político en la Argentina. Eso es el Congreso. Por eso el planteo y la convocatoria presidencial es poner en discusión en el Congreso de la Nación esos lineamientos que se están discutiendo con el Fondo Monetario. Más o menos el fondo dice, vamos a firmar con el gobierno argentino si tiene mayoría de acuerdo político en el país. Nos animamos a decir que, salvo la izquierda, que acrecentó su participación electoral en el próximo Congreso, va a haber voluntad mayoritaria de acordar con el fondo, y por lo tanto la propuesta que viene sosteniendo una parte importante del pueblo argentino de suspender los pagos e investigar la deuda quedará como una consigna tapada por el acuerdo al que se arribe con el Fondo Monetario Internacional. Por eso, en el escenario futuro, próximo, lo que hay que ver que bajo la nueva correlación de fuerzas institucional, el régimen político de la Argentina se prepara para un acuerdo con el Fondo Monetario que es ajuste y reestructuración regresiva. Para traducirlo, avanzar con mecanismos de reforma laboral y de reforma previsional. La gran incógnita, o el otro enfoque de la noticia, es cómo queda la correlación de fuerzas a nivel de la sociedad. O sea, cómo va a responder el movimiento popular a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuando quede en evidencia que el acuerdo con el fondo supone ajuste del gasto público social, afectando ingresos salariales y jubilatorios, como se viene demostrando en el último tiempo, y especialmente aquellos avances que se planteen en términos de reforma laboral, de reforma previsional, que son cambios estructurales que reclama el gran capital para restablecer la tasa de ganancia, para restablecer la rentabilidad. Por eso en la política no solo hay que mirar lo que pasa con la cantidad de votos positivos que intervienen en la configuración del nuevo Parlamento, sino llamar la atención de que esta última elección fue la de mayor ausentismo en el proceso electoral desde el 83 hasta acá. 10 millones de personas sobre 34 millones habilitados para votar no concurrieron, pero además sumemos que entre votos blancos e impugnados hay 1.100.000 personas. Digamos que de un poco más de 34 millones, más de 11 millones
no fueron, votaron en blanco o anularon su voto. Eso es expresión del descontento que hay en la sociedad. El interrogante es si ese descontento se constituirá en movilización popular organizada para confrontar esto que se está pergeñando, que es un ajuste acorde a lo que plantea el Fondo Monetario Internacional, los capitales más concentrados de la Argentina y el poder del capitalismo local. Hasta la próxima.